Mientras todos eran condenados, solo uno se arrodilló entre lágrimas. Dicen que ningún ángel caído fue perdonado jamás, pero hubo uno. Se llamaba Sariel, y su historia cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la misericordia de Dios. Y el Creador hizo lo impensable, lo perdonó. Esta es la historia del único ángel caído que encontró el favor de Dios. Mientras Lucifer ardía en eterna rebelión, Sariel fue restaurado. ¿Por qué fue él y no los demás? Lo que descubrirás cambiará tu comprensión de la misericordia divina. Antes de que el primer amanecer tiñera el Edén de oro, antes de que el sonido de un corazón humano resonara en el mundo, existía el Consejo de los Vigilantes. Estos seres celestiales aparecen mencionados en el antiguo libro de Enoc, y sus acciones quedaron registradas para siempre en las Escrituras. El apóstol Judas escribió sobre ellos: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. También el apóstol Pedro confirmó este evento al declarar: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Estas palabras no son simples relatos del pasado, son advertencias grabadas en el tiempo, recordándonos que incluso los seres celestiales, creados en perfección, pueden caer cuando abandonan su propósito divino. Los vigilantes eran observadores del plan sagrado de Dios. No eran simples mensajeros ni guardianes comunes. Eran custodios de los misterios celestiales, encargados de velar por la creación desde las alturas, sin intervenir directamente en los asuntos humanos. Entre ellos estaba Sariel. No era el más poderoso como Miguel, ni el más brillante como Lucifer antes de su caída, pero había algo único en él. Sus ojos veían más allá del horizonte. Veía no solo lo que era, sino lo que podría ser. Dios le había confiado dos misiones sagradas. La primera era gobernar el ciclo de la luna, ese reloj celestial que marca el tiempo, las estaciones, las mareas y los ritmos de la vida en la tierra. La segunda era aún más profunda: velar por las almas humanas, ese soplo invisible que Dios mismo había insuflado en el barro para crear al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Sariel observaba todo desde su posición celestial. Veía el resplandor de la creación recién formada. Veía la alegría de los primeros humanos caminando junto a su Creador en el frescor de la tarde. Pero también veía algo más: fragilidad. Veía el llanto de las madres cuando sus hijos se enfermaban. Veía el hambre de los hombres cuando las cosechas fallaban. Veía la confusión en los rostros de quienes buscaban respuestas en el cielo vacío, donde otros ángeles veían simplemente el destino que Dios había trazado. Sariel sentía algo diferente: compasión. Una compasión pura, sí, pero también peligrosa, porque esa compasión comenzó a mezclarse con impaciencia. Comenzó a preguntarse: ¿por qué Dios permite que sufran? ¿Por qué no les revela los secretos que podrían aliviar su dolor? ¿Por qué debo quedarme aquí arriba mirando cuando podría hacer algo? Estas preguntas no eran malvadas en sí mismas, pero fueron el primer paso hacia la desobediencia, porque Sariel comenzó a creer que entendía mejor que Dios lo que la humanidad necesitaba. Y fue esa compasión impaciente y orgullosa, la que lo acercó peligrosamente a la frontera entre la obediencia y la rebeldía. En las alturas del monte Hermón, lugar que aún hoy se yergue imponente en la frontera entre Israel y Siria, 200 ángeles se reunieron en secreto. Hicieron un juramento, un pacto sellado con palabras prohibidas. Descenderían a la tierra y enseñarían a los hombres los misterios del cielo. No lo harían por maldad, al menos no al principio. Lo harían porque creían estar ayudando. Sariel estuvo allí, escuchó el juramento y vaciló. Su corazón estaba dividido. Por un lado, sabía que Dios había establecido un orden: los ángeles en el cielo, los hombres en la tierra, cada uno en su lugar. Por otro lado, veía a una madre llorando sobre el cuerpo de su hijo enfermo. Veía a un anciano muriendo de frío porque no sabía cómo encender fuego. Veía a comunidades enteras perdidas, sin dirección, sin esperanza. Y en ese momento de debilidad,
cedió. Creyó que ayudar era un acto de amor, pero olvidó algo fundamental. El amor sin obediencia se convierte en orgullo disfarado. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sariel pensó que estaba haciendo lo correcto. Pensó que Dios entendería. Pensó que el fin justificaba los medios. Cuando descendió a la tierra, trajo consigo luz, demasiada luz. Enseñó a los hombres los ciclos de la luna, para que pudieran predecir las estaciones y plantar sus cosechas a tiempo. Les mostró las hierbas de sanación, las plantas que curaban fiebres y aliviaban dolores. Les reveló los signos del clima, para que pudieran protegerse de las tormentas. Todo esto parecía bueno. Todo esto parecía un regalo del cielo. Pero no estaba solo. Otros vigilantes también descendieron, y no todos tenían las mismas intenciones puras que Sariel. Algunos enseñaron las artes de la guerra, cómo forjar espadas, cómo crear escudos, cómo matar con eficiencia. Otros revelaron el dominio de la magia y la hechicería, abriendo puertas a dimensiones espirituales que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Otros aún enseñaron el poder sobre la muerte misma, manipulando la vida de formas que solo Dios debería controlar. El don se convirtió en veneno. El fuego que Sariel quiso encender para calentar a la humanidad comenzó a quemarlo todo. La sabiduría que pensó sería una bendición se transformó en maldición. Los hombres que recibieron conocimiento celestial lo usaron para dominar a otros. Las mujeres que aprendieron los secretos de la belleza cayeron en vanidad extrema. La tierra se llenó de violencia, corrupción y perversión. Y cuando la primera sangre humana cayó sobre la tierra derramada por la espada que un ángel caído había enseñado a forjar, Sariel finalmente entendió la terrible verdad. La sabiduría que había dado con buenas intenciones se había transformado en destrucción. El bien que quiso hacer había abierto la puerta al mal, y no había forma de cerrarla. Las Escrituras describen este momento oscuro de la historia. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Génesis 6:1-2. Lo que siguió fue una mezcla prohibida entre lo celestial y lo terrenal, una corrupción tan profunda que movió el corazón de Dios al juicio. Sariel miraba todo esto con horror creciente. Cada día veía cómo su acto de compasión había desencadenado una cascada de consecuencias que no podía detener. Veía ciudades enteras sumergidas en el caos. Veía niños aprendiendo a odiar antes de aprender a amar. Veía la imagen de Dios en el hombre siendo desfigurada por el conocimiento que él mismo había compartido. Y por primera vez desde su creación, Sariel sintió algo que nunca había experimentado: culpa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia está tocando tu corazón. No dejes de escuchar, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación de estos misterios antiguos que pueden transformar tu comprensión de la fe. La historia de Sariel apenas comienza, y lo que descubrirás sobre el perdón de Dios te dejará sin palabras. Entonces, el cielo se abrió en juicio. No fue un evento silencioso ni discreto. Fue un momento en el que toda la creación contuvo su aliento. Relámpagos rasgaron las nubes como espadas de fuego, y el sonido que atravesó la atmósfera no era simplemente trueno. Era la voz del Creador mismo, resonando con una autoridad que hacía temblar los fundamentos del mundo. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías 26:21. El tribunal celestial se formó con una majestuosidad imposible de describir con palabras humanas, tronos que se extendían más allá de lo que el ojo podía captar, serafines con 6 alas cubriendo sus rostros ante la gloria divina, querubines de fuego custodiando la santidad del Altísimo, y en el centro de todo el trono de Dios, resplandeciente, terrible en su pureza, incomprensible en su gloria. Dios habló, y su voz no era simplemente sonido. Era todo. Era verdad absoluta materializada en palabra. Era justicia sin sombra de injusticia. Era amor ardiente mezclado con santidad consumidora. Fuiste hecho para guardar la vida. Resonó la voz a través de las dimensiones celestiales. Pero diste al hombre el poder de la muerte. Fuiste llamado a proteger,
pero enseñaste a destruir. Fuiste enviado a reflejar mi luz, pero trajiste oscuridad disfrazada de sabiduría. Uno a uno los vigilantes fueron llamados ante el trono. Uno a uno fueron juzgados. Y uno a uno fueron condenados. Las Escrituras son claras sobre el destino de estos ángeles rebeldes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. No hubo segunda oportunidad. No hubo debate. La justicia de Dios es perfecta. Y cuando la línea es cruzada, las consecuencias son eternas. Fueron llevados a un lugar que las antiguas escrituras llaman Tártaro, un abismo de oscuridad absoluta. Allí, lejos de la presencia de Dios, lejos de la luz del cielo, lejos de cualquier rastro de esperanza, fueron encadenados. Cadenas que no eran de hierro ni de bronce, sino de algo mucho más fuerte: separación espiritual. El peso más terrible no era físico, era la ausencia de la presencia divina. Imagina por un momento lo que significa estar acostumbrado a vivir en la presencia constante de Dios, cada respiración llena de su gloria, cada pensamiento iluminado por su sabiduría, cada momento vibrando con su amor. Y de repente todo eso desaparece. El silencio que queda no es simplemente falta de sonido, es vacío existencial, es la comprensión devastadora de que aquello para lo cual fuiste creado ya no existe en tu realidad. Sariel fue arrojado allí junto con los demás. Las cadenas espirituales lo sujetaron en la oscuridad. Y fue en ese momento, en ese abismo de desesperación absoluta, que Sariel comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. Entendió lo que realmente es el infierno. El infierno no es principalmente fuego físico, ni tormentos externos. El verdadero infierno es la ausencia de Dios. Como Jesús mismo clamaría siglos después en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esa separación, ese abandono espiritual, ese vacío absoluto de la presencia divina, es el tormento más profundo que puede existir. Y Sariel lo sintió con una intensidad que ningún ser humano podría soportar, porque él había conocido la gloria completa, había estado en la presencia directa del Creador, había adorado junto al trono, y ahora todo eso había desaparecido. Mientras estaba allí, encadenado en las tinieblas, Sariel pudo escuchar a los otros ángeles caídos. Sus voces llenaban la oscuridad con maldiciones, gritaban contra Dios, lo acusaban de injusto, lo llamaban tirano. Declaraban que ellos solo habían querido ayudar a la humanidad y que habían sido castigados por mostrar compasión. Se rebelaban aún más profundamente en su condena, endureciendo sus corazones contra cualquier posibilidad de arrepentimiento. Algunos incluso comenzaban a planear cómo podrían, desde su prisión espiritual, seguir influenciando el mundo de los hombres. Como Pedro advirtió, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La rebelión no terminó con el juicio. Para muchos el juicio solo endureció su odio, pero Sariel era diferente. Mientras los otros maldecían, él lloraba, y no lloraba por el dolor de las cadenas, no lloraba por la oscuridad que lo rodeaba, no lloraba siquiera por la pérdida de su posición celestial. Sariel lloraba por una razón mucho más profunda. Lloraba por haber herido el corazón de aquel que lo amaba. Lloraba porque finalmente comprendía la magnitud de su desobediencia. Lloraba porque veía con claridad cómo su orgullo disfrazado de compasión había desencadenado tanto sufrimiento. Las lágrimas de Sariel eran diferentes de las lágrimas de los otros. Los demás lloraban por autocompasión. Sariel lloraba con genuino arrepentimiento, como está escrito en el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en la oscuridad absoluta de aquel abismo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Sariel. No era esperanza todavía, era algo más fundamental. Era el reconocimiento completo de su culpa, y entonces Sariel hizo algo que ninguno de los otros ángeles caídos había hecho. Comenzó a orar. No oraba pidiendo libertad, no oraba pidiendo que su castigo fuera reducido, no oraba pidiendo justificación para sus acciones. Sariel oraba pidiendo algo mucho más profundo: perdón. Perdón no por conveniencia, sino porque genuinamente
Se había dado cuenta de que había ofendido al único ser en todo el universo que merecía obediencia perfecta. Sus oraciones atravesaban la oscuridad como rayos de luz tenue. «Señor», clamaba desde las profundidades, «no merezco tu misericordia, no merezco estar en tu presencia, no merezco nada excepto este castigo que has decretado. Pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que tu corazón pueda perdonarme, no por lo que yo soy, sino por lo que tú eres, entonces clamo a ti. No por mí, sino por cada alma humana que enseñé mal, no por mi libertad, sino por tu gloria que he manchado con mi desobediencia». Día tras día, si es que el tiempo existía en aquel lugar, Sariel continuaba orando. Mientras los otros se hundían más profundamente en la amargura, él se hundía más profundamente en el arrepentimiento. Mientras los otros planeaban venganza, él pedía restauración. Mientras los otros maldecían el nombre de Dios, él lo adoraba desde las cadenas. El arrepentimiento de Sariel no era superficial. No era el arrepentimiento de quien simplemente lamenta las consecuencias de sus acciones. Era el arrepentimiento de quien comprende la naturaleza misma del pecado. Rebelión contra un Dios santo que solo merece gloria. Como David escribiría después, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Sariel finalmente entendía que su pecado no era simplemente contra el orden celestial o contra la humanidad. Era principalmente contra el corazón de Dios. Y algo extraordinario comenzó a suceder. En medio de aquella prisión de oscuridad eterna, donde ninguna luz debería poder penetrar, una pequeña chispa comenzó a brillar. No venía de afuera, venía de dentro del corazón arrepentido de Sariel, porque donde hay arrepentimiento genuino, allí la presencia de Dios comienza a moverse de nuevo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Los otros ángeles caídos notaron el cambio. Se burlaban de él. ¿Todavía crees en el perdón?, gritaban con desprecio. ¿Todavía piensas que Dios te escucha? Fuimos condenados para siempre. La misericordia es solo una ilusión. Es debilidad. Pero Sariel no respondía con palabras. Respondía con más oración. Respondía con más lágrimas. Respondía con más adoración desde las profundidades de su prisión. El tiempo no existía en aquel abismo de la misma forma que existe en la tierra. No había días ni noches. No había estaciones ni años. Solo existía la eternidad pesada y opresiva de la separación. Pero la oración de Sariel lo atravesaba todo. Su arrepentimiento era más fuerte que el desespero que lo rodeaba. Su humildad era más profunda que el abismo en el que había caído. Y entonces sucedió. En medio del silencio absoluto, una voz resonó. No era la voz de juicio que había escuchado antes. Era diferente. Seguía siendo poderosa, seguía siendo autoritaria, pero ahora había algo más en ella. Había ternura. Había algo que Sariel pensó que nunca volvería a escuchar dirigido hacia él. Había misericordia. «Sariel», llamó la voz desde más allá de las cadenas. «Levántate». Las cadenas que habían sujetado a Sariel en la oscuridad durante lo que parecían eones comenzaron a brillar. Pero no era el brillo del fuego de la justicia que lo había arrojado allí. Era diferente. Era el resplandor del oro puro, el color de la misericordia divina manifestándose en medio del juicio. Las cadenas no fueron rotas con violencia. Simplemente se disolvieron como si nunca hubieran existido ante la palabra del Creador. Sariel se levantó temblando, no por miedo al castigo, sino por asombro ante lo que estaba experimentando. La voz continuó hablando, y cada palabra penetraba más profundo que cualquier espada. «Has visto el peso de la desobediencia, Sariel. Has sentido el dolor de la separación. Has conocido el abismo que existe cuando mi presencia se retira. Pero también has demostrado algo que muy pocos comprenden, el poder de la humildad genuina». Dios continuó. «No eres digno, Sariel, ni por tus acciones pasadas, ni por tu naturaleza caída. Pero mi misericordia no depende de tu dignidad, depende de mi carácter, y yo soy misericordioso. Como declara el profeta Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. La misericordia de Dios no es debilidad,
es la expresión más alta de su poder. En ese momento, Sariel comprendió una verdad fundamental que definiría todo su futuro, la diferencia entre su caída y la de Lucifer. Lucifer había caído por orgullo puro, gritando su rebelión contra el trono celestial. Su corazón se había llenado de arrogancia cuando declaró: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14:13-14. Lucifer quiso ser como Dios, quiso ocupar el trono, quiso la adoración que solo pertenece al Creador. Su caída fue un acto de guerra declarada contra el cielo, y aun después de su condena, nunca se arrepintió, nunca dobló la rodilla, nunca reconoció su error. En cambio, continúa hasta hoy en rebeldía activa, tratando de arrastrar consigo a tantas almas como sea posible. Sariel, en cambio, había caído por una razón diferente. Había caído por compasión mal dirigida, por impaciencia disfrazada de amor, por creer que sabía mejor que Dios lo que la humanidad necesitaba. Su pecado no era menos grave, pero su respuesta al juicio fue completamente opuesta. Donde Lucifer se endureció, Sariel se quebrantó. Donde Lucifer maldijo, Sariel adoró. Donde Lucifer buscó venganza, Sariel buscó perdón. Y fue allí, en las profundidades de su arrepentimiento, que Sariel aprendió la lección más importante de su existencia. «Yo no tengo luz propia», reconoció finalmente. «Solo tengo la luz que viene del Creador. Como la luna refleja el sol, yo debo reflejar únicamente su gloria, no la mía». Esta revelación lo transformó por completo. Entendió que su papel nunca fue ser fuente de luz, sino espejo de la luz divina. Dios le habló nuevamente. «Te devolveré tu libertad, Sariel, pero no será la misma libertad que tenías antes. Será una libertad ganada a través del dolor, purificada por el arrepentimiento, fortalecida por la humildad. Volverás a caminar, pero ahora con cicatrices que te recordarán eternamente el costo de la desobediencia y el valor de la obediencia. Serás restaurado, pero también serás testigo vivo de mi misericordia ante todos los cielos». Las palabras resonaron a través de las dimensiones espirituales. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Sariel fue transportado desde el abismo oscuro de vuelta a las regiones celestiales. Pero cuando llegó allí, todo era diferente. Los ángeles que permanecieron fieles lo miraban con una mezcla de asombro y confusión. Algunos con alegría por ver la misericordia de Dios manifestada, otros con incertidumbre, preguntándose si era justo que alguien que había caído pudiera ser restaurado. Miguel, el arcángel guerrero, se acercó a Sariel. Su rostro era serio pero no condenatorio. «Hermano», dijo con voz firme, «has sido perdonado no porque lo merecieras, sino porque el Creador es quien es. No olvides nunca el precio de esta gracia». Sariel inclinó la cabeza en reverencia. «Jamás olvidaré», respondió. «Llevaré las cicatrices de mi caída como recordatorio eterno de su misericordia inmerecida». Pero el perdón de Sariel venía con una misión. Dios no lo restauró simplemente para que volviera a su posición anterior. Lo restauró con un propósito completamente nuevo. «Irás de vuelta a la tierra», ordenó el Señor, «pero esta vez no como maestro de secretos prohibidos. Irás como servidor silencioso. Ayudarás a la humanidad no con conocimiento que no están listos para recibir, sino con actos de amor genuino que reflejen mi corazón». Sariel descendió nuevamente a la tierra, pero esta vez todo era diferente. Descendió en silencio, sin pompa, sin revelaciones espectaculares. No apareció con alas desplegadas, ni con gloria celestial visible. Se vistió de humanidad, caminando entre las personas como uno más de ellos. Nadie lo reconoció como el ángel que alguna vez había enseñado los secretos de la luna y las estrellas. Caminaba entre aldeas polvorientas, junto a ríos donde las mujeres lavaban ropa, por caminos donde los mercaderes transportaban sus bienes, y donde veía necesidad actuaba. Cuando encontraba un enfermo tirado al costado del camino, lo sanaba con un toque suave. Cuando veía a un niño perdido llorando por su madre, lo guiaba de vuelta a casa. Cuando una viuda no tenía comida, aparecía pan en su puerta. Cuando un hombre estaba a punto de rendirse ante la desesperación, Sariel susurraba palabras de esperanza a su espíritu.
Pero ahora había una diferencia fundamental. Sariel ya no revelaba secretos del cielo. Revelaba algo mucho más poderoso. Revelaba compasión. Revelaba el corazón mismo de Dios, manifestado en acciones simples pero profundas. Como Jesús enseñaría siglos más tarde, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. El amor genuino es más poderoso que cualquier conocimiento. Los ángeles caídos que permanecían en rebelión notaron el regreso de Sariel. Se burlaban de él desde las sombras. «Míralo», susurraban con desprecio. El gran Sariel, ahora sirviendo como un esclavo a esos mortales débiles. ¿Todavía crees en el perdón? ¿Todavía piensas que Dios realmente te ha restaurado? La misericordia es solo una ilusión. Es una trampa. Es debilidad disfrazada de virtud. Pero Sariel respondió con una sabiduría que solo se gana a través del sufrimiento y la restauración. La misericordia no es debilidad, declaró con voz firme. La misericordia es una fuerza que el orgullo jamás podrá comprender. Ustedes ven la humildad como derrota. Yo he aprendido que la humildad es el camino hacia la verdadera victoria. Ustedes permanecen encadenados por su propio orgullo. Yo he sido liberado por su gracia. Los demonios se retorcían de rabia ante estas palabras, porque Sariel les mostraba algo que ellos negaban desesperadamente, que había un camino de regreso, que la misericordia de Dios era real, que el arrepentimiento genuino tenía poder. Y esto los aterrorizaba, porque si admitían esta verdad, tendrían que enfrentar su propia elección de permanecer en rebelión. Durante siglos, Sariel caminó por la tierra de esta manera, sanando, consolando, guiando, sirviendo, sin buscar reconocimiento, sin revelar su verdadera identidad, sin pedir nada a cambio, simplemente reflejando el amor de Dios a través de acciones cotidianas que parecían pequeñas, pero que cambiaban vidas enteras. Hasta que un día, la voz divina habló nuevamente con una nueva instrucción. «Sariel», llamó el Señor, «hay una última misión para ti, una prueba final de tu restauración. Ve hacia el norte, a las tierras donde el frío congela no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Allí, en un pequeño pueblo olvidado donde la fe se ha apagado como una vela en la tormenta, vive una niña. Es la única que todavía me llama en la oscuridad. Ve y protégela. Ve y muéstrale que yo nunca abandono a quienes claman por mí». Sariel obedeció sin dudar. Viajó hacia el norte, atravesando montañas cubiertas de nieve y valles azotados por vientos helados. Y finalmente llegó a un pequeño pueblo donde el invierno parecía eterno y la esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Allí encontró lo que Dios le había prometido: una niña que rezaba sola, con manos pequeñas juntas y ojos cerrados, susurrando oraciones en medio de la desesperanza que la rodeaba. Sariel llegó al pueblo al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la nieve y el frío cortaba como cuchillos invisibles. Las casas eran pequeñas, construidas con madera oscurecida por el tiempo y el humo. Las calles estaban vacías excepto por algunas figuras encorvadas que caminaban rápidamente, tratando de escapar del viento helado. Este era un lugar donde la esperanza había sido enterrada bajo capas de dificultad y sufrimiento. No apareció con alas desplegadas ni con gloria celestial. Llegó vestido como un simple viajero, con ropas gastadas y un bastón en la mano. Nadie le prestó atención especial. Era solo otro extraño pasando por un pueblo que la mayoría de las personas evitaban. Pero Sariel no estaba allí por casualidad. Estaba allí por mandato divino, buscando a una niña cuyas oraciones habían atravesado los cielos y llegado directamente al trono de Dios. La encontró en una pequeña cabaña al borde del pueblo. La niña tenía quizás 8 o 9 años, con el rostro delgado por la falta de alimento y las manos ásperas por el trabajo. Pero sus ojos brillaban con algo que faltaba en todos los demás habitantes del lugar: fe. Cada noche, cuando todos dormían, ella se arrodillaba junto a su pequeña cama y oraba. Oraba por su madre enferma. Oraba por su padre que había partido y nunca regresó. Oraba por el pueblo que había olvidado cómo creer. Sariel la observó desde la distancia durante días. No se acercó de inmediato. Simplemente estuvo presente, creando pequeños milagros que parecían coincidencias. Un día apareció leña seca junto a su puerta cuando ya no tenían nada para quemar. Otro día,
La fiebre de su madre disminuyó misteriosamente después de que la niña orara con lágrimas. Una tarde, cuando estaba a punto de tropezar en el hielo cargando agua, una mano invisible la sostuvo. Finalmente, Sariel se presentó ante ella. Fue en un momento simple, mientras la niña regresaba del pozo con un cubo de agua congelada. El camino era traicionero, cubierto de hielo, y sus pies descalzos sangraban levemente. Sariel se acercó y le habló con voz suave. «Niña, ¿puedo ayudarte a llevar esa carga?» Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Los extraños eran raros en ese lugar, y más raros aún eran los que ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Pero había algo en los ojos de Sariel que la tranquilizó. No era la mirada fría de quien busca aprovecharse. Era una mirada llena de una bondad antigua, profunda, que ella no podía explicar pero que reconocía en su espíritu. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy alguien que escuchó tus oraciones», respondió Sariel simplemente, «y vine a ayudarte a no perder la fe». A partir de ese día, Sariel se quedó en el pueblo, no en una casa propia, sino moviéndose de lugar en lugar, siempre cerca pero nunca invasivo. Enseñaba a la niña, pero no con palabras grandilocuentes ni revelaciones místicas. Le enseñaba bondad a través de gestos simples, cómo compartir el poco pan que tenían, cómo encender fuego cuando las manos están congeladas, cómo sonreír incluso cuando el corazón está cansado, cómo amar cuando todo alrededor parece oscuro. La niña absorbía cada lección como tierra seca absorbe la lluvia, y algo extraordinario comenzó a suceder. Su fe, que ya era una llama pequeña pero brillante, comenzó a crecer, y esa fe comenzó a expandirse. Cuando ella compartía su pan con otros niños del pueblo, estos veían algo diferente en ella. Cuando hablaba de esperanza mientras ayudaba a los ancianos, sus palabras llevaban un peso que no podían explicar. Poco a poco, imperceptiblemente al principio, el corazón del pueblo comenzó a cambiar. Sariel observaba todo esto con una mezcla de alegría y humildad. Esta era su misión ahora, no brillar con luz propia, sino ayudar a otros a brillar con la luz de Dios. No revelar secretos prohibidos, sino inspirar amor genuino. Como Jesús enseñaría, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Los meses pasaron. El invierno comenzaba a ceder, aunque lentamente. Y entonces llegó la prueba final. Una noche, cuando todos dormían, un incendio estalló en el centro del pueblo. Nadie supo exactamente cómo comenzó, si fue una vela caída o brasas mal apagadas. Pero el fuego se extendió rápidamente, alimentado por la madera seca y el viento nocturno. Las llamas rugían como una bestia hambrienta, consumiendo todo a su paso. El pueblo entró en pánico. Las personas corrían en todas direcciones, gritando, tratando de salvar lo poco que tenían. Y en medio del caos, Sariel vio algo que hizo que su corazón celestial se detuviera. La cabaña de la niña estaba rodeada por las llamas. Ella estaba atrapada dentro, junto con su madre enferma que no podía moverse. Los gritos de la niña atravesaban la noche, mezclándose con el crepitar del fuego. Sin pensarlo dos veces, Sariel corrió hacia las llamas. Los aldeanos gritaron que era una locura, que nadie podía sobrevivir a ese infierno. Pero Sariel entró de todas formas. El fuego quemaba su forma física. Las vigas caían a su alrededor. El humo llenaba sus pulmones. Pero avanzó paso a paso hasta encontrar a la niña acurrucada en una esquina, protegiéndose junto al cuerpo de su madre. Con las últimas fuerzas de su forma física, Sariel las cubrió con su propio cuerpo. Las llamas lo golpearon. La estructura de la casa colapsó sobre él, pero mantuvo su posición. Creó un escudo con su esencia angelical, invisible para los ojos humanos, pero absolutamente real en el ámbito espiritual. Las protegió de las llamas, del humo, de las vigas que caían. Y cuando finalmente los aldeanos lograron apagar el fuego y apartar los escombros, encontraron a la niña y a su madre vivas, ilesas, rodeadas por un círculo de cenizas, donde el fuego inexplicablemente no había penetrado. Pero Sariel estaba allí también, en su forma humana, gravemente herido. La niña lo abrazaba llorando. «¿Por qué?», le preguntaba entre sollozos. «¿Por qué arriesgaste tu vida por nosotras?». Sariel sonrió débilmente.
con el rostro cubierto de cenizas y quemaduras. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una paz que trascendía el dolor físico. «Porque alguien una vez lo hizo por mí», respondió suavemente. «Cuando yo estaba perdido en la oscuridad más profunda, cuando merecía solo condenación eterna, alguien me mostró misericordia. Y esa misericordia me enseñó que la vida más valiosa es la que se entrega por amor a otros. Aprendí que el verdadero poder no está en revelar secretos del cielo, sino en reflejar el corazón de Dios a través de actos simples de amor sacrificial». La niña lo miraba con ojos llenos de lágrimas y comprensión que superaba su edad. «Tú no eres un viajero común, ¿verdad?», susurró. Sariel negó suavemente con la cabeza. «No», admitió. «Pero tampoco soy quien solía ser. Soy alguien que cayó muy bajo y fue levantado por una gracia que no merecía. Soy alguien que Dios perdonó cuando no había razón para perdonarme, excepto su propia misericordia infinita». La niña abrazó a Sariel con más fuerza. Los aldeanos, que habían presenciado todo desde afuera, miraban la escena con asombro. Habían visto algo inexplicable. Un hombre que entró en un infierno literal y salvó 2 vidas, protegiéndolas de la muerte con su propio cuerpo. Y aunque no podían ver su verdadera naturaleza, sus espíritus reconocían que habían estado en presencia de algo sagrado. «¿Te volveré a ver?», preguntó la niña, sintiendo en su corazón que la despedida se acercaba. Sariel sonrió con ternura. «Tal vez no con estos ojos», respondió, «pero cada vez que ames a alguien que parece no merecerlo, cada vez que perdones cuando tienes derecho a condenar, cada vez que des esperanza en medio de la desesperación, allí estaré, porque eso es lo que significa reflejar la luz de Dios, no brillar con gloria propia, sino hacer que otros vean su amor a través de nuestras acciones». Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera agradecerle una vez más, Sariel comenzó a desvanecerse. No fue dramático ni espectacular. Fue como si la nieve que caía suavemente lo cubriera y poco a poco se fundiera con ella. La niña extendió la mano, pero solo tocó aire. Él había desaparecido, dejando solo sus huellas en la nieve que pronto serían borradas por el viento. Pero algo quedó. La fe de la niña se fortaleció hasta convertirse en una llama inextinguible. Esa llama se extendió por todo el pueblo. Las personas que habían perdido la esperanza comenzaron a recordar cómo orar. Los corazones endurecidos por el sufrimiento comenzaron a ablandarse. Y todo porque un ángel caído y restaurado había elegido servir en silencio, amar sin condiciones y sacrificarse sin buscar reconocimiento. En ese momento, la voz del Creador resonó una vez más en el espíritu de Sariel. «Está consumado». Sariel fue transportado de vuelta a la presencia divina, pero esta vez no había temor en su corazón, solo gratitud profunda y paz absoluta. Dios le habló con ternura. «Fuiste fiel en las cosas pequeñas, Sariel. Guardaste no con poder, sino con amor. Has demostrado que la verdadera restauración no es solo ser perdonado, sino convertirse en reflejo de mi misericordia hacia otros». Los cielos se llenaron de luz gloriosa. Algunos ángeles cantaron de alegría al ver la justicia vestida de perdón. Otros permanecieron en silencio, tratando de comprender cómo la misericordia podía coexistir con la santidad absoluta. Miguel declaró con voz firme: «La misericordia no contradice la justicia, la cumple». Sariel tomó su lugar nuevamente en los cielos, no porque nunca cayó, sino porque fue levantado por la gracia. Se convirtió en señal viviente del misterio que un día se revelaría completamente en Cristo. El Dios que perdonó a un ángel rebelde es el mismo que vendría al mundo para perdonar a los hombres. El perdón de Sariel es el preludio de la cruz, la prueba de que la justicia de Dios es santa, pero su misericordia es infinita. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Si hay perdón para un ángel que traicionó el cielo, hay esperanza para toda alma que desea volver. El corazón de Dios es así, justo para corregir, pero amoroso para dar nuevas oportunidades. No importa cuánto hayas caído, el arrepentimiento sigue siendo el camino de regreso. Sariel prueba que nunca es tarde. Y si él, que vio la gloria y el abismo, pudo ser restaurado, el mismo Dios puede restaurarte a ti. Gracias por acompañarnos en esta revelación profunda sobre Sariel, el único ángel caído perdonado por Dios.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comenta ¿qué te pareció este misterio revelado? Continúa descubriendo más verdades ocultas del cristianismo en los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que la misericordia de Dios ilumine tu camino. Hasta pronto.